Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo programa de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. En las últimas horas, nuestro mago de Moncloa ha sacado un nuevo conejo de su chistera y esta vez lo que ha salido es nada más y nada menos que el reconocimiento del Estado palestino. Un hecho que, por supuesto, no ha dejado a nadie indiferente, tanto en términos nacionales como internacionales. Para analizar este hecho, tenemos con nosotros a don Carmelo Jordá, redactor jefe de Libertad Digital y un gran amigo de la causa, como comentábamos ahora off the record. Don Carmelo, muy bienvenido, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues efectivamente esta nueva medida de Sánchez ha dado mucho que hablar, ¿no? Pero sí me gustaría previamente dar un pequeño paso atrás o un gran paso atrás y analizar un poco las trazas históricas que fundamentan toda esta ideología antisionista y que siempre acaba siendo, como sabemos, antisemita también, ¿no? Para empezar, es cierto que Israel, en última instancia, está ocupando de manera ilegítima tierras que pertenecen desde tiempos ancestrales a un metafísico Estado palestino. Lo que es cierto, lo único de lo que tenemos una certeza histórica absoluta es que nunca ha existido un Estado palestino. No ha habido, durante los miles de años de la historia, nunca ha habido allí ninguna entidad, digamos, más o menos soberana que tuviese unas fronteras y controlase un territorio y que respondiese a esa idea del Estado palestino. Hubo en tiempos, pues antes de Roma y durante el Imperio Romano, un Estado judío que por las razones históricas que todos conocemos desapareció en su momento, y luego durante mucho tiempo ha habido allí distintos imperios que han ocupado ese terreno. En la época, la época relativamente reciente o relativamente anterior al establecimiento de Israel, y aquello era una zona durante siglos fue una zona del Imperio Otomano, y no es que no existía el Estado palestino, es que no había ni siquiera una provincia a la que se llamase Palestina, y ese territorio era parte de una subprovincia que normalmente dependía de Damasco. Pero eso, no se ha borrado un Estado palestino para establecer el Estado de Israel de hoy en día. Eso es una historia falsa, y ese territorio que hoy se corresponde a Israel y a los territorios de Cisjordania y Gaza nunca ha tenido una entidad política y nunca ha sido un país independiente, digamos, previo a esa llegada del Estado de Israel. Y además hay que recordar siempre, el Estado palestino pudo haber nacido exactamente en el mismo momento en el que nació el Estado de Israel, que fue en el año 48, porque el plan de partición de la ONU era un plan de partición de dos estados. O sea, la solución de dos estados es tan vieja como que la empezaron a poner en el 48. Pero entonces hubo alguien que se negó a esa solución, y ese alguien fueron todos los estados árabes de la zona que, en lugar de favorecer esa creación, lo que hicieron fue invadir Israel. Efectivamente. Y desde entonces, como tú bien indicas, esta solución de los dos estados, que nos la presenta Sánchez como si fuera una invención suya o algo parecido, tiene ya un recorrido, ¿verdad? ¿Ha ofrecido ya Israel, ha puesto en la mesa de negociación esto Israel en alguna ocasión? En más de una ocasión, pero incluso antes de que Israel lo pusiera en la mesa, en el año 60, o sea, después de la guerra de independencia de Israel, en el año 48 y 49, hay una zona digamos, más o menos lo que hoy en día es Cisjordania, aproximadamente, que es ocupado por Jordania. Y Jordania no aprovecha para establecer allí un Estado palestino en ningún momento. Lo que hoy en día es la Franja de Gaza y un poquito más está ocupado por Egipto, que tampoco se le ocurre, vamos a utilizar esto para crear el Estado palestino. Y después, en todas las mesas de negociación, el tema de la creación de un Estado era un poco la línea final de todas las negociaciones. Los acuerdos de Oslo en el año 93 no prevén, o sea, no crean ese Estado, pero prevén, digamos, incluyen que se seguirá negociando hasta alcanzarlo, hasta alcanzar esas condiciones necesarias para crear ese Estado. Y hay varias oportunidades en la historia, probablemente la más famosa de ellas sea las negociaciones en Camp David en el año 2000, en el que los israelíes ofrecen un pacto que, a juicio de todo el mundo, de prácticamente todo el mundo, era aceptable. Hay que advertir una cosa: Palestina, o ese Estado palestino, no puede retrotraerse a las fronteras, por ejemplo, de la partición de la ONU, porque cuando tú lanzas 5 guerras y las pierdes todas, pues tiene que tener alguna consecuencia. Es decir, eso es una cosa, si tú provocas varias guerras y las pierdes,
eso tiene una consecuencia. Y la consecuencia en este caso, y en un conflicto que es sobre el territorio, entre otras cosas, la consecuencia es que vas a perder parte de ese territorio. Entonces, por ejemplo, la referencia que hacía Pedro Sánchez a las fronteras previas a la guerra del 67, pues hombre, vamos a ver. Es que eso ya no está en ninguna mesa de negociación ni lo ha estado nunca. Pero lo que sí hubo en la mesa de negociación en el año 2000 en Camp David fue una propuesta que Arafat no quiso aceptar porque, según se cuenta, que le dijo a Clinton si lo aceptaba lo mataban, pero que en ese momento podría haber nacido el Estado palestino. Y en el año 2001 hubo otra ronda de conversaciones en las que Ehud Barak, que era entonces el primer ministro, si no recuerdo mal, ofreció a los palestinos incluso compartir la soberanía de Jerusalén, un tema que hoy en día, 20 años después, no está encima de la mesa de ninguna de las formas. Y los palestinos se volvieron a negar. Y en el año 2008 hubo otra nueva ronda de conversaciones en Taba. Yo estuve hablando con una de las personas hace bastante tiempo, con uno de los negociadores de Taba, y dijo que estuvieron muy, muy, muy cerca de ese acuerdo, pero la parte palestina se volvió a negar, porque Israel siempre ha deseado esa solución de paz a largo plazo, por así decirlo, que nunca ha tenido. ¿Y cuál es el fondo de todo eso? O sea, ¿por qué siempre esas negociaciones encallan en ese bando, en esa otra parte de la mesa? ¿Qué es lo que hay detrás? Desde mi punto de vista, hay dos cosas. Una ideológica de fondo, que es que digamos, la ideología de estos grupos palestinos, y cuando digo estos grupos incluyo también al Fatah, no solo a Hamas, digamos, que es el bando más radical. La ideología esta no consiente, no permite, no asume que Israel es una realidad que ha llegado allí y que se va a quedar. En esa zona va a haber un Estado judío y lo va a haber. Yo creo sinceramente que para siempre, dentro de lo que el para siempre que podamos decir nosotros pueda servir, ¿no? Pero va a haber ahí, ¿no? Y ellos no lo aceptan, no son capaces de asumirlo. De hecho, jamás ni siquiera ha reconocido la existencia de Israel, ¿no? Entonces, eso es una primera parte. Y luego yo creo que también hay una parte, diríamos, como más egoísta, que es lo que decía aquella frase de Arafat. Todos los líderes palestinos de hoy en día, o prácticamente todos, son líderes de conflicto, líderes de guerra, no digamos ya los de Hamas. Si esa solución de guerra acaba, si esa situación de guerra, de conflicto acaba, estos líderes se quedan fuera. Es decir, no... Vamos a poner un ejemplo cruel. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los británicos, que tuvieron un gran líder durante la guerra, piensan que en tiempo de paz necesitan otro liderazgo. Y Churchill, después de ganar la guerra, Hitler nada más y nada menos, va y pierde las elecciones. Pues imagínate cómo podrían perder las elecciones si las convocaran, que ese es otro tema que yo creo que es interesante, el tema de la democracia. Esta gente que son bueno, pues terroristas, es que no tiene otro nombre, ¿no? Entonces yo creo que también hay mucho de eso. Todas estas facciones y todos los líderes de estas facciones solo se entienden en ese entorno de guerra y no pueden asumir un escenario de paz. Claro. Vamos a poner ahora bajo nuestro análisis a Pedro Sánchez y su decisión. ¿Cuáles crees que son las razones de fondo? ¿Él realmente lo hace porque es una cosa de la que lleva convencido toda su carrera política y por fin lo hace, o hay otro tipo de motivos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Pedro Sánchez lleva, que esto parece que se nos olvida y parece que se les olvida a ellos sobre todo, 6 años en el poder. Durante estos 6 años ha habido situaciones en Oriente Próximo y en Israel y entre Israel y Palestina cambiantes, ¿no? Nunca ha habido una paz, digamos, no sé cómo decir, una paz consolidada, no ha habido, pero sí que ha habido periodos de relativa tranquilidad. Exacto, llamémoslo tranquilidad mejor. Y ha habido también incluso momentos en los que la diplomacia en toda esa zona ha jugado un papel importante. Estoy pensando en los acuerdos de Abraham, ¿no? Varios países árabes han reconocido a Israel, que era algo impensable hace unos años, y eso ha sido, digamos, ha habido un impulso diplomático en toda esa zona en la que estaban empezando a cambiar las cosas. Pedro Sánchez podría haber aprovechado cualquiera de esos momentos si le hubiese interesado de verdad llegar a una solución diplomática, si le interesase de verdad la paz en la región. No lo ha hecho. Se ha esperado a un momento que es el peor de todos los que ha habido, que es después del atentado del 7 de octubre. Porque después del atentado del 7 de octubre, por mucho que tú expliques en tus discursos y hagas la distancia, no, nosotros no estamos apoyando a Hamas, si tú haces esto después de un atentado, lo que allí entiende todo el mundo, y cuando digo allí digo en todo Oriente Medio, es que estás apoyando a Hamas. Es que eso lo ha conseguido Hamas gracias a su atentado. Lo que la gente entiende es que tú apoyas la violencia, porque ese es el mensaje que le llega a la gente. Aquí se consiguen las cosas con la violencia. Entonces, no, desde luego Pedro Sánchez lo último que le preocupa
es la paz. ¿Por qué lo hace? Hombre, yo creo que lo hace por una cuestión de política interna. Pedro Sánchez en este momento no puede hacer política en España porque la política cuando estás en el gobierno la haces a base de leyes que llevas al Parlamento y consigues que se aprueben. A día de hoy, lo vimos la semana pasada, no son capaces de llevar una ley al Parlamento y que se aprueben. ¿Y cómo hace algo de política? ¿Cómo mantiene a su partido en la pelea, por así decirlo? Pues con leyes, con acciones de política exterior. Ahora nos peleamos con Milei, surgió esa oportunidad, la han tratado de aprovechar. Ahora abrazamos la causa palestina. Y lo hace además atacando allí donde en este momento puede crecer en voto, y yo de hecho pienso que está creciendo, que es más a la izquierda todavía, ¿no? En lo que eran las causas tradicionales de sus aliados por la izquierda, de lo que fue en su día Izquierda Unida, de luego Podemos y ahora de Sumar. Entonces yo creo que la única clave real es esa. Sánchez está tratando de hacer política interna con un tema tan serio como este. Pero bueno, es que Sánchez ha hecho cualquier cosa con ninguna responsabilidad es la historia de toda su carrera política, sobre todo de su carrera desde que está en el poder. Así que esto tampoco es tan nuevo. Pero no hay claves de política exterior, es todo política interior. Entiendo. Por finalizar, en los últimos días hemos asistido al último, y por desgracia seguro que no será el definitivo, libelo de sangre, ¿no?, contra las fuerzas del ejército de Israel respecto a ese ataque en Rafah, en principio dirigido con armas precisas contra líderes militares y que desgraciadamente a partir del cual población civil gazatí falleció. Claro, aquí la cuestión que yo te quiero plantear es cómo valoras tú como redactor jefe de un medio y como periodista en general la dinámica absolutamente alocada en la que se ha metido el periodismo, vamos a acotarlo en español, en la que cualquier interpretación, cualquier análisis que viene de Hamás, que sabemos qué tipo de gente es, se acepta, pero como si fuera un dogma papal, y en cambio cualquier aspecto que pueda añadir las FDI se niega por sistema, ¿no? Y se llega a acusar de cosas al ejército israelí que luego, ya pasadas 48 horas de esa vorágine y orgía de odio antisemita, ya se va descubriendo que no es como habían contado, ¿no? Pero ya hemos pasado luego ya a la siguiente, ¿no? ¿Cómo analizas tú todo esto? Mira, yo el otro día, perdonad que me autocite, Sí. contaba algo que ha pasado en Israel desde hace décadas. Y ese algo es que los líderes palestinos mandan a su gente a morir, pero así, mandan, vete allí y haz que te maten, y si de paso puedes matar a un judío bien, pero lo importante es que te maten, para conseguir que la prensa europea y americana le dedique titulares al asunto. Y eso es así. Y eso yo entiendo que eso en España a la gente le cuesta mucho asumirlo. Dice, pero hombre, ¿cómo van a mandar a los suyos a que se mueran? Bueno, pues sí, eso es lo que hacen. Y la tristeza de esto es que si en la prensa occidental no comprásemos ese mensaje, si en la prensa occidental eso no lograse portadas, si no lograse efectivamente, como tú dices, esas explicaciones completamente planas y sin contrastar nada, no ocurriría. Ahora no estamos exactamente en ese escenario en el que mandan a la gente, pues eso, contra un control o contra la frontera a morirse allí. Pero sí que estamos en el escenario de que Hamás tiene toda su infraestructura militar en zonas completamente civiles. Y cuando digo zonas completamente civiles, pues digo al lado de un colegio, debajo de un colegio, debajo de un edificio, en edificios altos de Gaza, que es un sitio en el que había edificios altos porque era una ciudad que no estaba tan destruida como quieren decirnos desde aquí de España. En edificios altos de Hamás, de Gaza, había en determinada planta infraestructuras de Hamás y en otra planta vecinos civiles normales. Y eso es un crimen de guerra. Eso sí que es violar el derecho internacional de guerra. Exacto, eso es violar el derecho internacional y es un crimen de guerra, porque cuando tú haces eso, ese objetivo, como es un objetivo militar, convierte en objetivo militar los objetivos civiles que tiene al lado. Y eso es derecho internacional. Es decir, eso es así, aunque por supuesto aquí Sí. no lo diga nadie. Israel hace un esfuerzo, a ver, en todas las guerras mueren civiles y siempre es una desgracia. Y eso hay que decirlo y ya está, no hay que darle vueltas a esto. Pero mientras Israel y cualquiera que haya estado allí, cualquiera que haya estado antes o después del 7 de octubre, descubre y ve muy fácil los esfuerzos que se hacen para defender a sus civiles. Voy a poner un ejemplo muy sencillito. Las paradas de autobús del sur de Israel están hechas de cemento armado porque resisten el golpe de un cohete lanzado desde Gaza. Eso parece una tontería, pero imaginaos eso en todas las paradas de autobús, el dinero que le supone a Israel. Sí.
sin entrar ya en cosas como la cúpula de hierro. Es decir, claro, mientras Israel se gasta un esfuerzo tremendo en dinero y en vidas para defender a sus civiles, jamás pone a sus civiles por delante de los, digamos, militares o de los terroristas para que mueran. Y esa es la cruda realidad. Y cuando pasan cosas como lo que pasó el otro día, pues encima de eso la prensa europea aprovecha enseguida el tema para esparcir el bulo, exagerarlo, contar las cosas sin ningún rigor. Recordemos que en el hospital en el que había caído una bomba israelí sí, al principio de la guerra, sí. a las pocas horas habían muerto ya 500 personas. Yo no he visto jamás una cuenta de fallecidos tan rápida. No, lo digo No, en serio. O sea, sí, no, parece que es estamos así. haciendo bromas sobre esto, pero es verdad. Es que nunca ha habido una catástrofe, un accidente, algo de guerra Claro. en el que tan rápidamente podamos saber un número tan elevado de muertos. Bueno, pues aquí lo dio prácticamente toda la prensa. ¿Qué pasa? Que era mentira. Era mentira, primero, porque Israel había bombardeado el hospital y segundo, porque la cifra final de bajas, cuando más o menos tuvimos una idea de lo que había pasado, habían sido unos 27 personas. Eso ¿Qué es. vamos a decir? Oye, que es poca cosa que mueran 27 personas. No, No, es una tragedia muy grande, pero vamos a decir las cosas, digamos, en su justo término. Y durante toda la guerra va a pasar lo mismo, ha pasado lo mismo y va a pasar lo mismo y a cada oportunidad que surja, pues se van a verter lo que tú decías, esos niveles de sangre, me parece un término muy adecuado, porque es exactamente lo que hace el periodismo europeo y el periodismo español, que no tiene ningún reparo en poner cifras que las haya dado una banda terrorista como Hamas, ninguno, las ha usado todo el mundo y de hecho las sigue usando, y cuando se desmienten las siguen usando, en eso no hay ningún reparo, y que no tiene ni siquiera el pequeño rigor de investigar si algo es posible o no, o si algo tiene unas causas que lo expliquen o no. Claro. Permíteme, con tu permiso, dar la última pincelada a este análisis tan brillante que has hecho, y es que no solo, como tú bien dices, Israel pone todo su esfuerzo en defender a sus civiles, es que también arriesga la vida de sus soldados por defender al máximo, dentro de lo racionalmente posible, a los civiles gazatíes, cosa Mira, que en ningún otro ejército se podrá ver. yo llevo unas semanas sin estar al cabo de la calle, pues no puede uno, digamos, seguir todo al dedillo. No sé exactamente en este momento cuántos soldados israelíes han muerto en la operación militar en Gaza. Yo creo que la última vez que vi la cifra eran como 250 soldados. 250 de los tuyos que se mueran es terrible. 250 soldados en Israel y además con el respeto que se tiene a la vida en Israel, con la implicación que todo el mundo tiene en el ejército, es una tragedia muy importante. Chicos muy Bueno, jóvenes. sí, efectivamente, chicos de 18, de 20 años que están allí muriendo. Israel podría haber hecho esto sin que muriese ni uno solo de sus soldados, no 250, ni uno solo de sus soldados. Israel podría haber arrasado la franja de Gaza en una semana, en días. Vamos a ponernos, digamos, al límite, Sí, sí, en un minuto. sí, sí, efectivamente. ¿Vale? Eso es así, Israel puede hacerlo. Cuando se acusa a Israel de un genocidio, es terrible porque Israel tiene la capacidad militar y técnica para hacer efectivamente ese genocidio en Gaza, pero no lo hace porque no quiere, porque es un país democrático que respeta la vida. En cambio, los otros, en este caso Hamas, que no tiene la capacidad, gracias a Dios, para hacer ese genocidio, el 7 de octubre nos demostró que si pudiese, lo haría. Desde luego. Pero nadie les acusa de eso. Así es. Bueno, pues Carmelo, muchísimas gracias por Un tu placer. tiempo y nada, pues seguiremos en la trinchera mediática en todas las que haga falta. Muchas gracias, Carmelo. Un fuerte Seguiremos abrazo. peleando por lo que es justo. Un abrazo. Eso es. Muy bien.